Compartimos y allá vamos. Bueno, en la primera etapa, a ver si puedo prender la cámara ahora para que quede. Bueno, mi cara no aporta nada, pero bueno, por lo menos para que en la grabación salga. En la primera unidad vimos una especie de introducción, porque la idea es entender, entender que cuando uno va a desarrollar un software, tiene dos grandes etapas o momentos, ¿no? Que es toda la parte donde yo lo tengo que pensar, inventar, diseñar, imaginar, y la parte donde lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hicimos en la primera unidad? Hicimos una pequeña introducción de cómo es que llegamos hasta más o menos donde estamos hoy, a nivel tecnológico, tanto de fierro como de software. Y después vimos un poquito cuáles eran las metodologías que se desarrollan cuando uno precisamente hace un desarrollo de software. Ahí pudimos ver que no era lo mismo el ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en esta unidad, lo que vamos a hacer es entrar en cuáles son las partes de un desarrollo de software y qué es lo que nosotros como agentes de ciberseguridad deberíamos tener en cuenta en cada una de esas etapas. Es decir, hoy vamos a ver un poco la ingeniería de software y nosotros, si bien puede ser que alguno de ustedes trabaje como ingeniero de software, ahora o a futuro, la idea es que nosotros entendamos cuál es nuestro rol para acompañar al ingeniero de software, porque la carrera no apunta a desarrollar aplicativos, sino que apunta a que nosotros podamos dar las herramientas para que ese aplicativo que se va a desarrollar se haga de manera segura, pero el que lo va a hacer es otro. Si bien puede ser que haya personas, vuelvo a repetir, que trabajen hoy en la ingeniería de software y que estén estudiando la ciberseguridad como un complemento que a futuro eh, ya es inminente. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Buenos Aires evaluando con un proveedor una migración de un aplicativo y el grueso, digamos, el 90% del paquete de mejoras que presenta el upgrade de lo que existe hoy a una versión nueva, que vendría a ser como si yo cambiara de Windows 7 a Windows 10, estaba enfocado en la ciberseguridad, el 90%. Por eso miren si no es importante esta carrera a futuro, porque, bueno, quizá a lo mejor dentro de 20 años no exista más, no sé, porque hace 20 años tampoco existía. No, nadie lo sabe. Pero hoy por hoy, eh, al ser un problema, porque es parte de lo que hablamos y por eso estuvimos laburando en la primera unidad en ver por qué iba evolucionando las distintas etapas y un poco la idea de esa pregunta que yo les conté recién era que toda la evolución va de acuerdo a una necesidad, a un problema que yo tengo que resolver, a algo que me falta o algo que me molesta. Bueno, la ciberseguridad hoy es algo que me molesta. ¿Por qué? Porque me puede hacer daño, porque me puede ocasionar pérdidas económicas, porque me puede dejar fuera de operatividad, porque puede dañar mi reputación, por un montón de cuestiones. Entonces hoy la ciberseguridad, al jugar un papel importante, nosotros, como nos pega, hablo nosotros, cuando hablo nosotros digo las personas que trabajamos en sistemas, nos pega cuasi de lleno. ¿Por qué? Y porque el software es una de las ventanas más grandes. Si nosotros dijéramos una empresa tiene es una gran casa que está llena de puertas y ventanas, bueno, nosotros somos el ventanal que da al parque, por donde más posibilidades de entrar existe, es por acá.
Sí, es cierto que se puede entrar por los mails, se puede entrar por un dispositivo, como lo hemos hablado, por un dispositivo externo. Sí, pero esta pata es una de las ventanas más grandes. Por eso quizá a lo mejor sea una de las ventanas que tengamos que tener mayor ojo. La ingeniería de software, que es lo que vamos a desarrollar hoy, es una disciplina que nos brinda todas las herramientas. Bueno, acá en la filmina dice métodos y técnicas. ¿M? Es decir, nos brinda todas las herramientas para poder desarrollar y mantener software de calidad. ¿M? Fíjense que la definición nos dice que es una disciplina, es algo que está disciplinado, que tiene conceptos que son claros y concisos, determinados, es decir, no es algo, qué sé yo, como si yo estudiara filosofía, en donde a lo mejor hay muchas cuestiones que son abstractas. Acá no, es una disciplina que se dedica a brindarnos herramientas, métodos, técnicas y más cosas después vamos a ver también, para desarrollar software de calidad. De calidad implica que funcione bien, ahí te doy Paola la voz, y que sea robusto. Y fíjense que cuando decimos, cuando damos la definición, decimos desarrollar y mantener. Siempre, al igual que vimos en la unidad uno, el software arranca desde que alguien lo piensa con una necesidad hasta que el software se muere. Es decir, que el mantenimiento, el post, mientras están dando, también está incluido. Sí, Paola. No, profesor, quería decirle que no se está viendo lo que usted está diciendo. Eso solamente. Bueno, mirá, mirá, si no me podrían haber dicho antes que estoy hablando como un zapato. Y ninguno veía. Evidentemente no. A ver, pantalla uno. No, No, no se le estamos veía. avisando por el chat. Ah, no, no, yo no lo veo al chat porque estoy mirando la pantalla, así que estaba meta. Cuando es así, levanten el micrófono y córtenme. No hay problema. Claro, digo, dependiendo del consumo, digo, capaz va a ser la más definitiva después, pero digo, qué raro, digo. Ahí se ve. Sí, eso se No, veía, no no, estoy no. todavía. O sea, si era otra diapositiva, no, o sea, solo se veía eso. Ah, bueno, no, no Consumo. había pasado. Si era esa sola, quedamos ahí. Yo estaba leyendo lo que decía acá abajo. No, sí, eso sí se veía. Ah, listo, entonces. Venimos, estamos. Yo me extrañó porque digo, uy, estaba hablando y no, no. Pero sí, no, no, estaba hablando de la definición que estaba acá, ¿no? Que decía que era una disciplina o área de la informática que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven todo tipo de problemas. Bueno, esa definición, profesor, no se ve. Solamente se ve una imagen circular que dice consumo inteligente. Eso es lo único que se ve. Exacto. Ah, bueno, Definición. no, espera, ese es el fondo de pantalla. Espera, voy a cerrar voy a detener el video, voy a cerrar la tapa de la notebook. Ahora, tampoco. Ahora lo que está, Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Bien, Gracias. ahí está. Ahora se ve. No, no, por favor. Sí. Ahora sí, se ve, ahora sí, se ve la diapositiva. No, 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 no lo escucho el que está hablando ahora. Ahora se ve la diapositiva. Me retumba mucho. ¿Cómo? Y ahora sí se ve la Que ahora, diapositiva. Ahora sí. que ahora se ve la diapositiva. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Sí, se ve que al abrir la tapa de la notebook para prender la cámara, algo se le emboló y no mostraba. Bueno, ahora pasamos a la diapositiva 2. Ahí entonces vemos el que hizo un concepto ampliado. ¿Estamos? Sí, Uno que sí, me diga que perfecto. sí. Ahí está, lista. Gracias. Sí, se Bueno, ve. em, si tenemos que ahondar un poquito en la definición de qué es la ingeniería de software,
tenemos que empezar definiendo qué es un software. Vieron que nosotros cuando hablamos al principio, dijimos en el primer, en la primera unidad hablamos de que un sistema de información incluía el software, pero no era, un sistema no era todo el software, sino que era una parte, que tenía muchas más cosas. Entonces, es importante determinar qué es el software. El software es el producto que desarrollan los programadores. Fíjense que dice, desarrollan los programadores, pero no son los únicos que trabajan en el desarrollo de software. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta unidad. El software es un producto que desarrollan los programadores con el fin de satisfacer una necesidad en la humanidad. La ingeniería de software, por su parte, se ocupa de todo el proceso de implementación. Esto es una definición que la podemos contraponer con lo que hablamos en la primera unidad de lo que era un sistema y que el sistema incluía el software. Bueno, de esta forma pasa lo mismo. La ingeniería de software incluye al desarrollo de software, pero nos da muchas más herramientas para poder desarrollarlo. Ahí vamos a ver la arquitectura, la metodología, quiénes participan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una primera definición bien diferenciada. El software es el producto. Es decir, podríamos decirlo guasamente porque no está correcto, pero sería el programa. A la vieja escuela. El programa que resuelve una problemática. Por ejemplo, en un banco podría ser el programa de cajas. Eh, Ahora, la ingeniería de software para desarrollar ese programa de cajas es un concepto más ampliado. ¿Por qué? Porque es el concepto que me va a dar todas las herramientas que vimos en la primera unidad y que vamos a desarrollar en esta. Cómo lo pensamos, quiénes participan, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué cuestiones de seguridad hay que meterle en el medio, cómo lo vamos a construir, cuándo, quién, dónde, etcétera, etcétera. La ingeniería de software es una unidad mucho más ampliada que como resultado de la aplicación me va a dar un aplicativo que yo voy a usar. Es decir, como resultado de aplicar mi ingeniería de software, yo voy a tener un producto que me va a resolver una necesidad. ¿Mm? Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo, si yo tuviera una empresa, no sé, que vende máquinas para cortar el pasto. Bueno, y yo tengo problemas con el stock, con las ventas, ya me pierdo y quiero desarrollar bueno, hoy en día, digamos, hay tanta cosa hecha que iría y la compraría, pero vamos a suponer que yo fuera una empresa muy grande, yo era John Deere y la quisiera fabricar y desarrollar o lo que sea, bueno, entonces tengo que hacer un proceso de ingeniería que me termine haciendo un software que me ayude a sostener el proceso que yo llevo adelante en la compañía, mi core, ¿no es cierto? Que me produce lo que yo utilizo para ganar plata, que en definitiva es por lo cual laburan casi todos, salvo alguno que le guste y lo haga por amor al arte. Todos lo pueden hacer por gusto, pero siempre lo hacen por un beneficio. Bueno, ¿quién hace la ingeniería de software? Bueno, generalmente lo hacen los ingenieros de software. A ver, acá es importante tener en cuenta algo. Eh, También influye mucho la estructura que tenga la empresa. A veces las empresas tienen una capacidad menor y el ingeniero de software no existe. ¿Mm? Eso es un problema, porque me lleva a mí a darle la función a otra persona y eso nunca es bueno. ¿Mm? Eso nunca es bueno. Y no solamente en el ingeniero de software. Todos los que estamos acá en este curso y que trabajamos en algo que tiene que ver con desarrollo, sabemos que muchas veces el que desarrolla, analiza, el que desarrolla, diseña, el que desarrolla, testea. Y eso a la larga no está bien. Por algo, los procesos, para que estén correctamente armados, se dividen en partes. No es un capricho de decir yo divido la ingeniería de software en N partes
para que más gente tenga laburo. No, es porque cuando yo a alguien le doy una tarea específica, me garantizo de que esa persona gasta toda su energía en lo que yo le di para que haga. No sé si se entiende. Si yo, por ejemplo, estoy construyendo una casa, como el ejemplo que pusimos la otra vez, entonces al especialista en revoque le digo, mira, como no me vino el pintor, pegale una manito de pintura. Bueno, cuando el costo que yo tengo del pintor siempre va a ser menor que a lo mejor el que hace el revoque, que es una tarea más compleja. Y probablemente cuando yo saque esa persona, no le puedo decir al pintor cuando venga, bueno, ahora revocame lo que faltó. Y también puede pasar otra cosa que aún es más grave, que el que revoca no sepa pintar y lo haga porque yo se lo pido y lo va a pintar como pueda. Entonces, si yo pongo una persona a hacer testeo de una aplicación y la persona es especialista en desarrollar frontend, la persona es especialista en desarrollar frontend, no es especialista en testing. ¿Va a hacer el testing? Y sí, lo va a hacer, de buena voluntad. No es un especialista en desarrollar casos de prueba, documentación, pruebas cruzadas, de manera de tener una mejor calidad. Entonces yo tengo el riesgo de que probablemente mi resultado sea más deficiente. Entonces, ¿quién hace la ingeniería de software? Y la debiera hacer un ingeniero que tiene la visión global y que puede definir las tareas entre todos los participantes. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, eso también lo vamos a ver. Un software no se construye aleatoriamente. Esto también lo vimos en la etapa uno. No es que yo digo quiero o necesito tal cosa y se lo doy a alguien que programe. A veces también uno incurre en ese error de decir, bueno, hay que contratar a un programador para que haga esto. Y ahí que dice, no se construye, un software se construye tal como un producto ordinario, es decir, tiene que pasar por un proceso. ¿Para qué? Si yo quiero hacer algo bueno, puede pasar de que yo contrate a un programador y le diga, haceme tal cosa y termine haciéndolo, y puede pasar, pero seguramente no va a tener la misma calidad que si yo sigo todos los pasos que la ingeniería de software me propone, y que para algo me lo propone en definitiva, ¿no? Inclusive hasta si yo quiero pensar en la ciberseguridad, si yo no sé en qué momento tengo que intervenir y de acuerdo al momento en qué, entonces mi posibilidad de aportar algo concreto y sano para la ciberseguridad es casi nula. Bueno, para eso está el ingeniero. El ingeniero está para ser la cabeza, es la persona que tiene en la cabeza todo el proceso y es capaz de distribuir las tareas para que todo toque armónicamente. En una banda de música, en una orquesta, hay una persona con un palito que yo jamás entendí cómo cazzo es que lo entienden, pero el tipo mueve el palito y la gente sabe lo que tiene que tocar. O por lo menos si entra una parte, entra la otra, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿por qué toda la orquesta tiene ahí con un palito? Bueno, evidentemente porque eso es importante. Si no, no estaría. El ingeniero de software es lo mismo. ¿Puede tocar una banda sin el director con el palito? Y capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí. Pero por algo está el director con el palito. Evidentemente, eso aporta valor. Bueno, el ingeniero de software en la ingeniería de software también aporta valor. ¿Mm? ¿Cuál es el resultado de una ingeniería de software? Bueno, lo dijimos recién. Van a ser todos los módulos que conforman un programa, un software, un aplicativo que los usuarios van a utilizar como respuesta a una problemática y para solucionar un problema, es decir, o para ejercer una tarea. Un conjunto de módulos, es decir, van a ser un conjunto de acciones que yo voy a tener a disposición, que van a salir de todo este análisis de ingeniería, que me van a entregar a mí una solución para que yo pueda ejercer el trabajo que necesito, para lo que fue concebido. Y por último, que a mí siempre me gusta hacer hincapié en esto, porque a veces es una parte que por una cuestión de tiempos, muchas personas obvían, y que es
saber si lo que yo hice está bien hecho. ¿Para qué se hace esto? ¿Y cómo me quedo tranquilo yo si lo que entrego está bien? ¿Qué me va a dar a mí la tranquilidad de entregar algo bueno? Decir, ah, qué bueno que soy, mirá lo que entregué, qué bien. Los No. conceptos de calidad. El testeo. Los conceptos de Bueno, calidad. el concepto de calidad, exactamente. El testeo es parte, pero no es lo único, ¿eh? No es lo único. El testeo, el respetar estándares, eh, el medir la performance, hacer prueba de estrés, de funcionalidad. Hay un montón de factores que se pueden hacer para probar, o para verificar, mejor dicho, no sería para probar la palabra, para verificar si lo que yo creé, pensé, diseñé y estoy sacando al mercado es algo que es realmente bueno. Pero vuelvo a repetir lo que decía antes me fui justo. No es importante saber si lo hice bien como una forma de decir, mirá qué bueno que soy, mirá lo que desarrollé, sino que hacerlo bien me garantiza a mí menos problemas a futuro. ¿Mm? Yo les voy a poner otro ejemplo y con esto pasamos a la diapositiva que sigue. Eh, yo estuve no desarrollando, llevando adelante, un proveedor lo está haciendo, un trabajo em, que va a manejar cierta documentación interna para que vaya pasando a los sectores, y bueno, cada sector vaya recibiendo alertas y vaya trabajando sobre esos papeles y lo vaya pasando al que sigue en el workflow, etcétera, etcétera. Nosotros definimos un mes para hacer las pruebas conceptuales finales, en donde cada usuario en un ambiente de testing, un usuario real, tuvo disponible el aplicativo para poder probar. Al cabo de ese mes, cuando yo hice la reseña de las horas de uso y estuve mirando la cantidad de altas que se dieron, etcétera, etcétera, me di cuenta que prácticamente no habían hecho nada. Es decir, el testing había sido nulo. Entonces, yo como ingeniero, ¿qué hago? Subo el problema hacia arriba, hacia el gerente de mi área y le digo, mirá, este aplicativo, este mes que pasó, que tocaba hacer el control de calidad, no lo hizo nadie. La respuesta que viene de arriba pueden ser dos. Una es, déjamelo, que yo hablo con el gerente del otro área para que le baje en línea y lo hagan de nuevo. O la que recibí yo, sácalo así. Bueno, pero el sacarlo así implica que yo ya sé que a futuro voy a tener que renegar. Porque todas las cosas que no se encuentren ahora, para saber si se hizo bien, porque obviamente somos muchos los que trabajamos en el proyecto y podemos haber cometido errores. Es decir, cosas que van a andar mal, va a haber seguro. Las que no detectamos ahora, que estábamos en el tiempo adecuado para hacerlo, las vamos a detectar cuando lo estemos usando de verdad. Y el costo Profe, de le hago una resolverlo, consulta. sí, dale. ¿Cuál sería el concepto de calidad? ¿Qué lo involucraría? ¿Cuál sería el concepto de calidad? El concepto de calidad es, que lo vamos a ver también, más adelante, no hoy. El concepto de calidad es un conjunto de estándares que ya vienen predefinidos de acuerdo a lo que yo desarrollo, digamos, o al proyecto que yo tengo, que me permiten a mí asegurar de que lo que yo estoy sacando como producto final, como resultado, es algo bueno, algo que tiene pocas probabilidades de fallar, algo que, en definitiva, traducido al castellano, me va a hacer renegar menos. Cuando alguien me pida algo, si yo hice algo de calidad, me va a ser más fácil mantenerlo. Es decir, cuando venga alguien y me diga, che, mira, al lado de este campito a mí me gustaría tener la suma. Bueno, cualquier cambio que yo haga posterior en un mantenimiento evolutivo, a mí me va a ser más fácil hacerlo. Si yo no tengo calidad en lo que hago, si yo no sigo estándares de calidad, si yo no hago control de calidad, lo que yo saco
como va a pasar ahora con esto que yo les contaba, que es un caso real, bueno, probablemente nos demos cuenta de muchas cosas que habría que haber corregido antes en una etapa más tarde. ¿Por qué se produce eso? Por falta de tiempo. Por eso yo cuando arranqué, antes de terminar, de arrancar este último punto, les dije, esta última parte muchas veces se omite por falta de tiempo. Es decir, las personas que tenían que hacer el testing, que yo les conté recién, no es que no lo hicieron porque son vagos. Están en otra tarea, tienen miles de tareas y siempre el testing de un aplicativo para la persona que está del otro lado no es importante. ¿M? Es decir, yo le digo, ¿me podés probar esto? ¿Y qué hace? Y hace el caminito feliz, lo que sabe que no va a fallar. Da de alta un registro, terminó y te dice, sí, anda. Pero claro, cuando uno está en la vida real, uno da de alta el registro y el registro vino con el DNI más corto, con el DNI más largo, sin la calle, la persona quiso hacer otro trámite que nadie había contemplado, faltó este trámite. Entonces todo eso se evita haciendo un control de calidad que incluye estándares de Cuba adecuado para que yo pueda tener un producto bien hecho. ¿M? A mí me gusta hablar el castellano. Un producto bien hecho, un producto como Dios manda, que yo se lo voy a dar al usuario final y el usuario final lo va a poder laburar, le va a servir, lo va a hacer renegar poco a él y me va a hacer renegar poco a mí. ¿Mm? Bueno, la ingeniería de software, como dijimos recién, es un proceso que tiene muchas partes. ¿Mm? Yo lo divido en 5. ¿Mm? Si ustedes buscan bibliografía, probablemente encuentren más partes, porque cada una de estas se puede explotar. Pero como a mí me gusta siempre hablar en algo que se entienda, digamos, hay 5 etapas claves que se aplican a la construcción de cualquier cosa. Si ustedes piensan, cualquier cosa que quieran construir, siempre tiene los mismos procesos. Siempre hay una concepción. Si la concepción es una idea, una necesidad, un necesito, quiero, haría falta, ¿por qué no hacemos esto? Alguien que propone. La concepción es cuando alguien, y cuando digo alguien no hace falta ser una persona, ¿no? A lo mejor puede ser una gerencia, una empresa, no sé. Hay algo que dispara una necesidad. Nosotros estamos necesitando esto. No podemos seguir facturando a nuestros clientes con un Excel, como en el año 80. Es hora de que hagamos algo automático. Bueno, hay una concepción de una idea que dispara. Dispara el proceso de ingeniería. Entonces, quien recibe esa inquietud, ¿qué hace? Lo elabora mentalmente, lo elabora con herramientas, es decir, lo crea, lo diseña, lo piensa, lo analiza. Por eso digo, si uno va a una bibliografía, a lo mejor esa elaboración va a encontrar análisis, diseño, relevamiento, reuniones periódicas, no sé, depende también la metodología que use, se puede explotar en 100.000 actividades. Pero en definitiva es un proceso de elaboración creativa de la solución. Es decir, yo tengo que bajar a la realidad esa concepción que hubo antes de un proyecto que quieren hacer. Alguien lo necesita, alguien lo pensó, alguien lo imaginó, alguien lo pidió, yo lo elaboro, lo diseño, lo pulo, lo pienso, veo hasta dónde me da, de acuerdo a la empresa, qué herramientas tengo, qué potencia tengo, qué equipos cuento, cuánta gente dispongo, etcétera, etcétera. Después lo construyo. Cuando lo construyo habrá una arquitectura de software, una arquitectura de hardware, habrá grupos de personas que desarrollen, de acuerdo en el lenguaje que lo vaya a hacer, tendré que ver si tengo los recursos, si los tengo que tercerizar y pedírselos a una empresa. En fin, tendré que tener en cuenta todas las variables
que me permitan a mí construir. Dentro de esta construcción está también el testing. Es decir, yo tengo que construir y dentro de la construcción tengo que meter el test con su control de calidad, con sus pruebas de interferencia, con sus pruebas de estrés, etcétera, 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 con su verificación, si yo estoy usando una metodología ágil, con su verificación con el usuario, si está de acuerdo, si hay que ajustar algo. Todo eso entra dentro de la parte de construcción. Esta etapa que dice acá de transición puede constar de dos partes. Puede haber una transición pura o una transición impura. Esto no lo voy a preguntar en ningún lado del examen, ¿eh? Les aviso para que no sé por qué. Como no está escrito, no lo pongo porque digamos, la idea es que ustedes se lleven el concepto. Hay una transición, es decir, hay un momento en el cual yo paso de la forma en la que estoy haciendo las cosas hoy a la nueva manera de trabajar. Si hay un software nuevo, bueno, habrá una transición de lo que yo tengo hoy a la nueva forma de trabajo. Tendré que capacitar, pero esa sería una transición limpia, pura. Pero puede ser una transición impura o sucia, que sería una transición cuando yo tengo que llevarme la información de un lado para el otro. Tengo que hacer una migración de datos. Entonces, vamos a suponer que yo tuviera, no sé, estoy en un hospital, tengo un sistema de atención a pacientes y tengo toda su historia clínica. Tengo la historia clínica del paciente, los estudios que se hizo, las visitas, etcétera, etcétera. Bueno, yo no puedo mejorar mi sistema, hacer una ingeniería de software que me permita desarrollar un sistema mejor, más moderno, con otra tecnología y dejar todo lo viejo tirado. O vamos a hacerlo más guaso. ¿Se acuerdan que antes, bueno, a lo mejor alguno es más joven que yo, ¿no? Pero antes los médicos usaban fichita cuando uno iba, ¿eh? No había sistema. Uno iba al médico y tenía un fichero. Entonces buscaba la fichita, sacaba la tuya y anotaba con la virome en la fichita, vino tal día, tenía tal cosa. Bueno, si uno tuviera llevando la historia clínica de cada uno en fichitas, tendría que haber un proceso en donde esas fichitas se pasen al sistema nuevo para que la persona que opera lo que yo construí encuentre también lo que había antes de. Esa es la transición. La transición es el proceso que me paso de un lado al otro. Puede ser limpia, sucia, pura, impura, pero es el momento en el cual yo paso de lo que construí, de donde estaba, a lo que terminé de construir ahora. Y la última etapa, que es la etapa final de mantenimiento, en donde yo tengo que sostener el aplicativo que acabo de realizar. Para eso hay toda una secuencia, puede haber un mantenimiento de garantía, un mantenimiento evolutivo. Si el mantenimiento de garantía es, si una persona me llama y me dice, mira, cuando doy de alta una persona y le pongo el número de documento mayor a, no sé, a 50 millones, explota. Bueno, eso es un error. Entonces yo, como el software está en garantía por una cantidad de tiempo X, tengo que corregir ese error. Pero distinto es que la persona me diga, che, mira, a mí me interesaría que el DNI de esta persona me aparezca también cuando yo voy a pedir la autorización a la obra social, porque la obra social me lo pide y si no tengo que ir a la otra pantalla a buscar el DNI. Bueno, eso es una mejora que no la viste cuando hicimos la elaboración. Te diste cuenta ahora en el uso. Bueno, eso puede incluir un mantenimiento evolutivo. Entonces, el mantenimiento también puede ser, al igual que la transición, de varias maneras. Puede ser un mantenimiento de garantía sobre lo que no anda y debería andar, o un mantenimiento evolutivo de cosas que yo veo que podrían mejorar. Que eso generalmente aparece después con el uso. Si no, no sería evolutivo, sería el mantenimiento tradicional o hubiera entrado dentro de la construcción. Bueno, acá hay un montón de roles dentro de la ingeniería que yo tiré aleatoriamente. Hay muchos más, pero algunos como para que todos tengan presente qué tipo de cosas se hacen en un proceso de ingeniería, identificar las metodologías, verificar las herramientas,
las fases que va a tener el desarrollo del sistema, diseñarlo para que se ajuste a lo que me pide la organización, intervenir, el ingeniero tiene que intervenir en toda la fase del ciclo de vida del producto. Recuerden que el ciclo de vida lo vimos la unidad anterior. Bueno, el ingeniero tiene que estar en todas. Y le voy a decir más, el analista del agente de ciberseguridad también debe participar en todas, o en casi todas. Podría haber algunas que no, pero en casi todas, porque para cada parte hay algo que se puede aportar para adelantar el trabajo y no dejar todo para el final. Esto es lo mismo que cuando veíamos la metodología lineal y decíamos, bueno, si nosotros hacemos el testing al final y nos damos cuenta que en algo le erramos, el costo de resolverlo es muy elevado. Del mismo modo, en el proceso de ingeniería, cuando yo estoy trabajando con el agente de ciberseguridad, si yo termino el producto, voy y le golpeo la puerta y le digo, che, ¿me podés verificar si esto es seguro? Y si él encuentra un problema serio, a lo mejor se remonta al diseño o a la topología que yo definí en su momento, o a la arquitectura está mal hecha. Entonces, el agente también debe intervenir en todos los tiempos. Estimar los costos, los tiempos de cada paso, hacer un seguimiento. El ingeniero es el que se encarga de ir viendo si se van cumpliendo todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, no solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a costos, en cuanto a lo que se va entregando, dirigir los equipos de trabajo. Dirigir no es solamente estar vigilando, ¿eh? Dirigir significa destrabar cuando hay un problema. A lo mejor un día yo me reúno una mañana con el equipo y le digo, bueno, a ver, todos los que tienen este laburo para hoy, alguno tiene un problema y uno me dice, mira, a mí se me trabó la clave y no me dan bolilla del centro de atención usuario para destrabármela. Y hace desde ayer a la tarde que no puedo entrar. Listo, vos como ingeniero te lleva el tema y te encargás de que esa persona a la brevedad tenga la clave destrabada. ¿Por qué? Porque a lo mejor a él, que es un desarrollador externo de otra empresa, no le dan bolilla y vos como ingeniero, por ahí tenés otro peso, te tenés que encargar de que eso se destrabe, porque esa es tu función aparte, ¿no? Bueno, también organizar toda la parte del testing, diseñar, administrar, construir las bases de datos, puede o no, dependiendo del tipo de proyecto, asesorar a los programadores, en fin. Y como esta, debe haber esto es lo mismo que la cantidad de metodologías. Hay N roles dentro de la ingeniería. Bueno, ¿todo esto lo hace solamente el ingeniero? Bueno, creo que ya lo dijimos a lo largo de la charla de la clase de hoy. La respuesta es no. No lo hace el ingeniero solo. El ingeniero del software, que es la persona a la cual vimos hoy, después vamos a ir viendo a todos los que participan dentro de un proyecto, es, como digamos, el capitán. El capitán del barco que dirige a todos los que trabajan junto a él. Es el que tiene en la cabeza todo el proyecto. El que se encarga de realizar todas las tareas de coordinación para que el proyecto llegue a un buen final. El ingeniero es una figura clave que debe cumplir, como lo dijimos antes, y esto sí es importante que lo adentren adentro de la materia gris, el ingeniero tiene que hacer la función de ingeniero. Cuando yo quiero que algo salga exitosamente, el ingeniero tiene que hacer la función de ingeniero, el analista tiene que hacer la función de analista, y ustedes como agente de ciberseguridad tienen que hacer la función de agente de ciberseguridad. Si ustedes como agentes de ciberseguridad se ponen a programar, está mal. ¿Por qué está mal? Porque es lo que dijimos al principio. Cada uno tiene que hacer para lo que se especializó y lo que mejor sabe hacer. En la vida real, esto nunca ocurre o es muy poco probable que ocurra. ¿Por qué? Porque el ingeniero termina haciendo testing, porque pasa lo que yo les conté antes, como la gente no lo hace, entonces yo, como ingeniero, ¿qué termino haciendo? Bueno, por lo menos hago un testing mínimo
y me aseguro que la parte crítica de lo que yo voy a entregar funcione. Porque tampoco quiero que cuando yo saque el producto venga un gerente y me diga, esto no anda ni para atrás ni para adelante, porque yo le tengo que ir a decir, mirá, todo este grupo de gente no laburó y ya nos ponemos a ensuciar. Entonces, ¿uno qué hace? Termina haciendo lo que no debe. Me tengo que poner a ocupar de hacer lo que debería haber hecho el otro. ¿Mm? Pero en la realidad eso ocurre. Después está en mí también, ¿no? ¿Cómo soy yo? Hay gente que dice, no, yo soy ingeniero y no hago nada y listo, y después hago bosta todo lo que trabajan conmigo. Bueno, estará en cada uno. A mí me gusta siempre tratar de evitar la confrontación. Me parece que siempre es productivo ir para adelante, tratando de dar pasos que cooperen a hacer algo bueno. Y a veces me tengo que comer, que tengo que hacer cosas que deberían tener que hacer los demás. Obviamente yo, como toda persona, y esto se los recomiendo, que también aquellos que no están acostumbrados a trabajar de esta manera o que son más chicos, acostúmbrense a escribir todo, siempre, para ustedes y para los demás. Es decir, una cosa es botonear, vamos a hablar en buen criollo, y otra cosa es no hacer la vista gorda. Yo soy ingeniero y tengo un problema como el que les conté, de que el grupo que estaba asignado para hacer el CUA no lo hizo lo que yo considero conveniente. Bueno, yo no me pongo a ver por qué no lo hizo, a decirle, che, fulano, mengano, estos 20 que tenían que hacer esto no hicieron nada. No, yo lo único que hago es informar a mi superior de que considero que el testing que se hizo es inadecuado. Punto. Si en algún momento hay un problema serio y hay que rendir cuentas, bueno, yo tengo que tener registrado qué pasó. Por eso yo le digo, yo cuando, les contaba antes, yo cuando terminó el testeo, entré, me fijé, miré quién entró, anoté cuántas altas se dieron, cuántos procesos se terminaron, qué se probó. ¿Mm? Entonces, llegado al momento en el cual hay una crisis, tengo las herramientas para defender mi trabajo. Mientras tanto, me lo guardo. Yo solamente informo. Entonces, cuando esto salga afuera, si algo falla y es menor, como creo que va a ser, porque en realidad yo me encargué de hacer las pruebas que hacían falta, y alguien me dice, che, ¿qué pasó que no funcionó? Y bueno, viste, las pruebas fueron deficitarias como yo te lo dije. Punto, queda ahí, se arregla y ya está. Si la explosión es más grave, bueno, yo tengo que tener las herramientas. Y eso tiene que ocurrir siempre. Por eso ustedes, como agentes de ciberseguridad, eso grábenselo más allá de la materia. Olvídense que estamos esto es como un consejo profesional para toda la vida. ¿Eh? Para toda la vida. Acuérdense siempre de ser prolijo, ordenado, anotar todo, tener todas las herramientas para defender el trabajo de cada uno. David, dale. Profe, una pregunta. ¿En qué parte, por ahí, no sé si es eh, materia de esta clase, pero en qué parte de todo lo que usted dijo entra lo que se conoce hoy, que se ve frecuentemente como el ciclo de desarrollo seguro del software? En todo. Esa materia, que es una materia completa que vamos a ver el semestre que viene, nosotros mismos, lo vamos a ver ustedes conmigo, lamentablemente me van a tener que aguantar hasta final de año. Ahí lo vamos a ver que es con todos los momentos, en todas las etapas, siempre hay algo para ver. Nosotros vamos a trabajar en el segundo semestre porque digamos, no nos podemos poner a ver todo lo que hay. Entonces vamos a trabajar básicamente sobre OSWAP, que es un lugar público donde todos los años se publican las 10 vulnerabilidades más críticas que hay en el mercado, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿no? Todo el mundo va exponiendo los problemas que va teniendo y cómo los va solucionando. Es como un gran foro, como una gran comunidad donde todos comparten. Entonces, al momento de uno tener que ponerse a analizar qué voy a mirar de mi software, yo qué hago, y me fijo hoy qué problemas hay, cómo se está pegando, y sobre eso trabajo. Bueno, eso ahí cuando veamos eso, vamos a ver que
hay algunas cuestiones que atacan al diseño de mi aplicación, hay otras que lo atacan al desarrollo, hay otras que lo atacan en el momento de la puesta en producción. Es decir, en todo momento yo tengo que, como agente de ciberseguridad, tengo que dar mi aporte. ¿M? Porque si cuando yo lo diseño de una manera que cuando lo vaya a publicar me va a quedar alguna vulnerabilidad, ese diseño está mal hecho. Obviamente, tiempo atrás nadie le daba bolilla. Bueno, hoy se sabe que hay cosas que se corrigen ahí. Lo mismo que el desarrollo. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, algo que me pasó a mí, una vez hicimos un análisis de vulnerabilidad un aplicativo de gestión de documentos. Yo creo que lo conté, lo cuento todos los años, cuento el mismo caso. Y una vulnerabilidad que tenía era que en uno de los campos donde uno buscaba, encima estaba expuesto, digamos, entraban contratistas externos. En uno de los campos de búsqueda, para buscar la obra en la que la persona quería ingresar, si uno ponía un código JavaScript adentro de ese campo y le ponía a buscar, el buscador iba al servidor y ejecutaba lo que yo le escribí ahí. Entonces, si yo ponía un cartel que decía, hola, ¿cómo te va? Yo ponía a buscar y me salía un cartel Java que decía, hola, ¿cómo te va? Aberrante, aberrante. Eh, Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo arreglo yo eso? Tengo que ir a revisar todos los campos de búsqueda y a ponerle las condiciones que traben cualquier tipo de ejecución de código JavaScript. Si yo eso lo hubiera analizado con un agente de ciberseguridad, a mí esto que yo les cuento y lo cuento a propósito es porque nosotros en la empresa incorporamos el sector de ciberseguridad a la mitad de ese proyecto. Por lo tanto, yo se lo di al final para que lo revisara, ¿no? Si yo hubiese sabido en el inicio, por una recomendación de la gente de ciberseguridad, que esto podía pasar y me hubiera dado las herramientas para que eso no ocurriera, yo se los hubiera bajado a los programadores y jamás hubiéramos tenido que retocar todo lo que se tocó. No sé si fui claro en lo que te quería contestar. Paola. Sí, Una solución de esas, en vez de que sea un campo de input, que sea un menú desplegable con las selecciones que pudiese llegar a buscar, acotar ese rango, no ingresar datos, y de esa manera la vulnerabilidad sería nula en ese Sí, caso. sí, 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 es una posibilidad, pero bueno, pensá que no todos los campos son así. Porque, por ejemplo, si yo te quisiera hacer una búsqueda por número de documento, ¿cómo te despliego? No tengo forma. No, pero declaro una variable que solamente tenga que ser entera, que no pueda ser un Ah, input bueno, por de string. eso. Hay maneras de poder evitar ese. Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Claro, Porque, o si no, oh, perdón, se me activó una alarma. O si no, excluir caracteres especiales también sirve de ese tipo de bueno, campo. nosotros, Por por ejemplo, ejemplo, para salir del paso a primera, lo que hicimos fue excluir el mayor y el menor. Eso te anula todo código JavaScript, chau, punto. Pero para salir del paso fue. Después tuvimos que hacer algo prolijo, ¿no? Pero, digamos, como primera medida, ni siquiera podíamos atacar todos los campos, porque era tan grande lo que había que hacer que tuvimos que ir al motor de base de datos y decir, cuando vos recibís una petición que tiene un mayor o un menor, escupila para afuera. Y está mal, porque había búsquedas que tenían que haberlo permitido también. Porque yo podía buscar a lo mejor una obra que fuera de magnitud mayor a 1000 metros cúbicos y no la podía buscar. Perdí el buscador. Está bien, después lo arreglamos eso, pero a lo que voy es que, obviamente, como dice Paola, hay herramientas un montón. Y ahí es cuando el agente de ciberseguridad me tiene que decir a mí, ojo, cuando desarrollan campos de input desde afuera, ten en cuenta estas validaciones. O ten en cuenta que si se puede, primero usamos un pop-up con los datos que ya están cargados. Si no se puede, como el DNI, que no tengo manera, bueno, que solamente sea un entero. En fin, hay cientos de consejos y más que consejos, en realidad son de forma de hacer las cosas. Bueno, eso
es un ejemplo de cuándo se tiene que involucrar un agente de ciberseguridad. Ahora, ¿en qué momento? Y lo tiene que hacer antes de que yo empiece a desarrollar. Pues si eso me lo dice, como me lo dice a mí, como pasó conmigo, porque no estaba antes, no existía. Cuando yo lo saco a la calle, el costo de resolución es enorme. Aparte, ¿qué pasó? Apenas la persona se da cuenta de esa vulnerabilidad, a mí me obligó a estar como una semana con el sistema abajo. ¿Por qué? Porque yo sabía, digamos, mientras yo vivía en la ignorancia, perfecto. Ahora, cuando a mí me informan que existe esa vulnerabilidad, yo ya no puedo dejar el aplicativo arriba. Entonces hubo que hacer un comunicado a todas las contratistas y decir, durante una semana no va a haber sistema, lamentamos cualquier cosa contactarse vía mail o es un problema. Yo dejé de estar operativo y no tuve un ataque, simplemente porque entré en conocimiento de que podía tenerlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajo no los pongo más, aunque eso sea quedar mal con la gente, no los pongo más hasta que soluciono el problema. Fíjense que si eso lo hubiese hecho antes de hacerlo, me hubiera ahorrado estar fuera de línea. Si yo hubiera tenido un supermercado y estoy una semana con el sistema abajo, me pierdo de vender durante una semana. Acá, bueno, más que gruñir a algún gasista o alguno que no podía cargar los trámites de los matriculados, no pasó a mayores porque de alguna forma se lo fuimos haciendo. Pero si uno hubiera tenido una venta online, la venta de una semana es una locura. Un banco. Profe, Sí, perdone, pero ¿no cree que eso es inevitable? O sea, yo siento que no existe aplicación perfecta. Sí, en el desarrollo la vas a hacer más madura y menos vulnerable, pero no siempre quizás se va a escapar algo o que va a haber otra persona que No, nadie lo vio. pero lo que vos tenés que tener en cuenta es que hay errores no forzados, por ejemplo, ese que no podés llegar a tener de salida. O sea, vos entregar ese producto y ese tipo de errores no los podés tener. Después pueden haber modificaciones y todo, actualizaciones. Por eso exacto. Claro, generalmente se claro. tienen librerías, pero DDLs. Pero ese tipo de error de entrada no lo puedes. Y de hecho, para eso, después vamos a ver más adelante, también hay evaluaciones periódicas que uno tiene que hacer de la seguridad, porque tampoco es que eso es una cosa estática. Como bien decía Facundo recién, bueno, primero que este tipo de errores no lo puedes tener, pero al margen de eso, la ciberseguridad también va evolucionando. Entonces, lo que hoy a lo mejor yo estoy protegido, dentro de un año, capaz que no. Eh, Porque salió algo nuevo. Entonces yo tengo que también, una vez que yo empiezo el mantenimiento de un aplicativo, dentro de ese mantenimiento también tengo que tener en cuenta los análisis de vulnerabilidades periódicos. Por lo menos las prácticas mínimas dicen que por lo menos una vez al año lo tengo que hacer, lo tengo que someter. Depende de la criticidad del aplicativo, podría ser a menor tiempo, donde yo tengo que volver a analizar de acuerdo a lo que está hoy dando vuelta en el mercado. Yo le hablaba del software recién, decir, bueno, esto es lo que está hoy acá. ¿Estoy preparado para esto? Porque es como dice recién Facundo, primero que obviamente hay cosas que no pueden ocurrir desde el vamos, y también es verdad lo que decía antes, que no me acuerdo quién dijo, tampoco existe el software perfecto, pero hay cosas que no pueden pasar. De esto de que un campo te permita ejecutar un JavaScript y te saque un cartel, un campo de búsqueda, hoy es inaceptable. Eh, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, los libero y con quienes se quieran quedar, no hay problema, vemos el examen y en la semana me van mandando un mensajito y me dicen los que quieran recuperar. Eh, Nos quedamos el lunes que ¿Cómo viene. sería el recuperatorio? Lo hacemos oral, hacemos oral. Nos vamos a Pregunto porque yo una, creo que me saqué un 1 o 2. bueno, vamos a una salita y vamos a hacer, creo que hay 6 o 7 que no le fue bien, los que quieran, vamos saliendo de una salita separado y vamos hablando, charlamos un rato, hacemos 3, 4 preguntas y si va, va, ya está. Perfecto. ¿Mm? Perfecto, Pero profe. métanle Listo, porque listo. no, la idea es que todos vayamos poniéndonos en carrera, no que no quede nadie en el camino, digamos, no el espíritu. Sinceramente, a mí me sorprendió, pero Bueno, pero quédate bueno, ahora y lo vemos. la semana que viene entonces. ¿Eh? ¿Querés quedarte ahora? Lo Bueno, vemos. Dale. Bueno, el que se dale, quiera dale, no hay quedar, problema, no hay problema.
Si no, el resto lo libero y nos vemos el lunes que viene. Hacemos la clase normal y al finalizar los que quieran recuperar, lo hacemos en un ratito. Total, somos relativamente pocos. Y los que no puedan, bueno, me avisan y vemos, nos juntamos en otro momento, vemos. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, chicos. Chao.